Muy buenas noches, sea bienvenido al análisis de la noticia a la medida. Tenemos temas de último momento, temas que se han dado a conocer en los últimos minutos y los vamos a analizar, por supuesto. ¿Cómo estás, Julio? Buenas Sandy, noches. muy buena noche para ti, buena noche para usted allá en casa. Efectivamente tenemos temas que son coyunturales y se han dado hace pocos minutos como este primero, ¿no? Porque definitivamente el famoso COVID-19, conocido coloquialmente como coronavirus, llamémosle generalmente, está dando de qué hablar una vez más. Así es, así que, ¿qué ha pasado en los últimos minutos? El presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció que este jueves por la noche firmó en Consejo de Ministros el acuerdo número 5-2020 para decretar un estado de calamidad pública por el coronavirus. Bajo el decreto 5-2020, el presidente de la República declaró estado de calamidad a nivel nacional debido a la amenaza del registro de casos de coronavirus en Latinoamérica, del cual hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en el territorio guatemalteco ni en la región centroamericana. Esto implica principalmente que todo evento público o cualquier clase de reuniones debe ser consultada a las autoridades. Vemos con agrado la preocupación del Congreso de la República y por lo tanto aceptamos el punto resolutivo y ahorita acaba de ser firmado en Consejo de Ministros el acuerdo o el decreto 5-2020 que decreta estado de calamidad pública en todo el territorio nacional. Quiero hacer aquí varias acotaciones. Primero, no hay ni un solo caso de coronavirus. No hay. No lo hemos tenido. En la región centroamericana no ha habido ni un caso de coronavirus. Pero, eso no implica que no vaya a haber. Aceptamos de mucho agrado esta iniciativa del Congreso de la República, porque tal y como lo demanda la Constitución Política, nos dice que nosotros lo tenemos que decretar y someterlo en la siguiente sesión al Congreso de la República, que me imagino será lunes o martes de la semana entrante. Nosotros le haremos el conocimiento mañana y no creo que tengan sesión mañana, sino que serían conocidos la semana entrante, pero el decreto entra en vigor inmediatamente después de su publicación, la cual será, si Dios nos lo permite, hoy mismo en la edición de hoy se mandará al diario oficial para que sea publicado el día de mañana. Hoy con esto podemos limitar cualquier acción que represente un riesgo para la seguridad sanitaria del país, es decir, podemos acordonar de mejor manera nuestras fronteras, podemos incidir de mejor manera en los controles de las personas que vengan de países que tengan muchos casos de coronavirus, como el caso de Italia, como el caso de Corea, como el caso de China, etcétera, donde nosotros podemos venir y darle una instrucción a las líneas aéreas que no nos trasladen gente que hayan estado en las áreas de mayor presencia del virus 15 días o menos antes de su arribo al país. Quiero pedirle al Congreso de la República que así como nos dieron la posibilidad de que principiemos a prevenir esta enfermedad, le solicitamos que de carácter urgente, de urgencia nacional, aprueben el préstamo del Banco Mundial denominado CAT-DD0, el cual es hasta por un monto de $200 millones, que solo es utilizado en casos de calamidad pública y si es necesario. Esto no implica que vayamos a tener un préstamo ya, sino que implica que si acaso llegamos a necesitar, van a haber recursos de donde financiar la emergencia y sin tocar el presupuesto, y eso nos facilitaría un préstamo que nada más está vigente en caso de calamidad pública como ahorita, y dos, en caso de que se necesite, en los montos que se necesiten, no necesariamente en la totalidad del préstamo. Esta es la ventaja de esto y el Banco Mundial nos lo ha puesto a la disposición a Guatemala
y a muchos países para que podamos enfrentar el tema del coronavirus de una mejor manera. Como estado de calamidad, se ordena a la CONRED que reciba todas las donaciones que podamos recibir, las reciban, sean guardadas por la CONRED y sean distribuidas acorde al requerimiento del Ministerio de Salud Pública, para lo cual se deroga o queda en suspenso un artículo de la Ley General de Presupuestos para poder ser mucho más ágiles el tema de la recepción de las donaciones. A ver, el coronavirus es la variante de esa cepa denominada COVID-19 y va a llegar tarde o temprano a Guatemala, eso es un hecho, ¿verdad? Irrefutable, definitivamente. El Estado de Guatemala, por ello, debe de tomar todas las medidas necesarias previendo la inminente llegada del coronavirus, Sandy. Por lo que todas y cada una de las instituciones públicas y privadas deben de tener un plan de contingencia a efecto de evitar contagios masivos en sus áreas de trabajo. Por su lado, la población también tiene que acatar el llamado que hace el gobierno, en este caso en materia sanitaria, y entender que debe cumplir con todas las recomendaciones que éste emita. Entonces, esto es una situación bastante buena, siento yo, porque la prevención es lo que aquí en el Estado de Guatemala no se hace, y esta medida decretada ahora por el presidente Alejandro Yamatei está previendo ya la llegada del coronavirus, lo cual es correcto. Exactamente, Julio. Yo quiero decirles algo, no se alarmen. Muchas personas cuando escucharon la declaratoria del estado de calamidad, que ya va a salir publicado y ya entrará entonces en vigencia, indicaron, bueno, ¿por qué se está tomando esta medida? Ya hay casos, incluso especulaciones que se empiezan a generar ya, Julio. Terrible, ¿eh? Yo les digo, no hay un caso confirmado hasta el momento. Sí se han dado casos sospechosos, pero han dado negativo, entonces no nos alarmemos. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a prevenir, Julio. Y yo creo que este punto que están tomando en cuenta las autoridades está bien, porque tenemos que hacer eso, prevenir. Es que fíjate, Sandy, muy bien dicho, para algunas personas esto puede parecer, como tú bien dices, una medida alarmista, puede parecer una medida precipitada, pero no. Porque el éxito, por ejemplo, en materia de seguridad es la prevención, pero el éxito en materia también de salud pública es prevenir, no dejar que venga, por ejemplo, la enfermedad, ay, ahora, ¿qué hacemos? O un desastre natural, ahora, ¿cómo actuamos? ¿Dónde hay fondos? ¿Dónde hay recursos? ¿A quién acudo? No. Sabemos que el coronavirus ha llegado muy poco a poco y lentamente a muchos puntos del planeta. Ya te recuerdas que la semana pasada decíamos que no habían casos en Latinoamérica. Posteriormente se dio un caso en Brasil y ahora ya tenemos varios casos en otros países latinoamericanos. Y hay uno cerca, en Costa Rica. Hay uno cerca y hay otro todavía más cercano, el de Chiapas, México. Imagínate. Entonces tenemos que estar preparados. Por supuesto, Julio. Y es que a veces nos acostumbramos a que los estados de calamidad se toman cuando ocurre una emergencia. Sí. Pero sabemos que no después, solamente ¿verdad? es por eso, porque obviamente también existe por prevención a eso. Así es. Y es importante porque se toma entonces en cuenta cuáles son las acciones que se deben implementar. Número uno, acciones de prevención, también de comunicación, correcto, de transmisión de esos mensajes correctos, hasta de claros calma, y ¿verdad? Oficiales, exactamente. Sí. Pero sobre todo también establecer un modelo de atención para los posibles casos, porque imagínate, tenemos que estar preparados para lo peor. Si no pasa nada, qué bueno, pero ya estamos preparados. Creo que eso es muy importante y sobre todo también el tema de los recursos, porque el presidente mencionaba que se necesitaría que el Congreso, por prevención y para poder tener recursos disponibles, que se apruebe un préstamo que está pendiente también con el Banco Mundial para que en el momento que se presente, sabemos que si se da esta situación y se dan varios casos en nuestro país, obviamente los recursos del Estado yo no sé si vayan a alcanzar. Esa es la situación, porque nos pasa, por ejemplo, con cada uno de los desastres naturales que se han ido presentando. El último tal vez de gran magnitud, lo del volcán de fuego, como tú recordarás. Entonces tiene que ver el Estado qué hace, cómo le solicita al Congreso el estado de calamidad, cómo el Congreso en ese término de 3 días va a resolver, ya ahí perdiste 3 días en todo caso, y de dónde sobre todo CONRED y las otras instancias van a sacar los recursos. En cambio, ahora, de esta manera de actuar del presidente Yamatei preventiva, los fondos van a estar ahí, hasta por un monto de $200 millones, que no necesariamente deben de utilizarse, pero que seguramente cuando el coronavirus,
que no hay que alarmarse, al final de cuentas, número uno, coronavirus es una variante de una gripe, no se ha convertido tampoco en una pandemia mundial, hay enfermedades más comunes que siguen causando más muertes que el coronavirus, se ha logrado hasta cierto punto controlar, pero eso no significa que no tengamos que estar alertas y prevenidos, como tú bien dijiste. Definitivamente, tenemos más información. Muy bien. Porque el gobierno aceptó entonces declarar el estado de calamidad. ¿Qué pasó? Y como antecedente de esto, hoy los diputados con 100 votos decidieron aprobar un punto resolutivo donde recomendaban al Ejecutivo que declarara un estado de calamidad. El Ejecutivo aceptó y por ende entonces se da a conocer que ya se firmó el acuerdo gubernativo para que se pueda declarar el estado de calamidad pública. Hay que tomar en cuenta que la prevención siempre es la parte más importante en materia, no solo de seguridad, sino que también de salud pública y de conformidad con la información que se maneja a nivel internacional. Los contagios por el COVID-19 no han disminuido, aunque sí se han controlado en el área, pero hay que estar preparados. Julio, ante esta situación, ante el estado de calamidad pública entonces ya decretado, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta? Es decir, ¿qué significa y qué restricciones se puede dar con un estado de calamidad pública específicamente para un tema como este de salud? Esa es una situación que es muy importante aclarar, porque las personas podrán decir, bueno, se decreta un estado de calamidad, voy a tener alguna restricción de movilidad, de reunión, de mis derechos como ciudadano. Por el momento todavía no, pero por supuesto que el estado de calamidad en este instante está orientado, como tú bien decías, a la prevención. Bueno, la prevención, a prepararse en la red hospitalaria y muchas otras cosas más, pero también en el momento, y eso sí hay que tenerlo bien claro, y por eso qué bueno que en todo caso estuviese aprobado. En el momento en que se empieza a dar tal vez un contagio no sería tanto, pero si en lugar de un contagio son 2, 3, 10 contagios, ya no se esperaría más tiempo y en ese momento vigente el estado de calamidad, si hay conciertos en cualquier parte del país se cancelan, si hay eventos masivos como alguna reunión, se cancela. Si vienen, por ejemplo, eventos, y esto es una cosa que pues habrá que analizar también, ¿verdad? Entiendo que para la comunidad católica ya viene una parte muy importante de lo que es su año litúrgico, como el tema de las procesiones, pero imagínate tú que esté el coronavirus acá, pues bueno, todo ese tipo de cuestiones pueden restringirse. Cuando viene Semana Santa se realizan muchos conciertos y muchos eventos masivos que ya con el estado de calamidad vigente podrían simple y sencillamente decir, ahora ya no hay ese tipo de reuniones, y es mejor no tenerlas, como pasó hasta con el Carnaval de Venecia, y no lamentar una serie de contagios masivos. Definitivamente, son ciertas medidas, ciertas restricciones que se podrían establecer. Aclaramos, de este momento es de prevención. Solo es preventivo. Si se dieran los casos, pues bueno, ya las autoridades deberán determinar qué tipo de restricciones aplicarían. Y esto también lo menciono porque cuando sabes más acerca del estado de calamidad, esto de las concentraciones, es lo que ha llamado más la atención. Sí. Incluso ya se puede observar en redes sociales como algunos dicen, pero ya compré mi entrada para tal evento, ¿qué voy a hacer? De momento todo sigue normal. Hasta nuevo aviso, obviamente hay que estar prevenidos, y de darse el caso de alguna suspensión, obviamente los promotores y los organizadores deberán buscar alguna medida para poder de esta forma reembolsar el dinero o hacer algo al respecto, porque obviamente el fin no es afectar a nadie, sino que simplemente poder prevenir una situación compleja. Solo es de prevención. Por el momento es absolutamente de prevención. Su vida no va a cambiar en este instante, pero el gobierno sí se está preparando. Eso es lo que hay que tener bien claro. Bueno, finalizamos nuestro primer tema de análisis, Andy. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablaremos acerca del seguimiento en la investigación y la justicia que se pide por la muerte de un policía. Claro que sí. El presidente pide esa justicia que tú estás diciendo no cambie, porque aquí en TN20 reiteró su apoyo al trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de su deber. Las honras fúnebres del subinspector Nelson Eliseo Vázquez Picón tuvieron lugar en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, asistió al velatorio de Velázquez Picón, a quien consideró un héroe. Al mismo tiempo de señalar que le es difícil acudir a las honras fúnebres del primer agente caído en cumplimiento de su deber en su gobierno. Yamatei resaltó que por este crimen hay 8 personas detenidas, al tiempo de exigir que se cumpla con la ley. Porque al momento lleva a 8 de los que participaron en el asesinato ya capturados. Se ha recuperado la moto desde la cual dispararon.
Recuperamos incluso el teléfono del sicario que asesinó a Nelson y que todavía tuvo la desfachatez a las 14 horas con 38 minutos, según lo reporta su celular, de acercarse ante el cuerpo inerte de Nelson y tomarle una foto y llevársela de recuerdo. Hoy que están aquí los fiscales, quiero pedirles que por favor hagan que todo el peso de la ley caiga. Y pido para ellos la pena máxima, lo que más podamos castigarlos, porque no debe quedar impune la muerte de un solo agente de la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de su deber. El mandatario envió un mensaje a los grupos de encapuchados que se autodenominan patrulleros de seguridad de algunos municipios. Y le mando un mensaje a estos cobardes encapuchados del área de San Raimundo, de San Pedro, de San Juan, de Chuarrancho. Yo no soy cobarde, no me tapo la cara. Ustedes son unos cobardes asesinos que se tapan la cara porque no tienen la vergüenza de enseñarnos sus rostros criminales. Sépanlo que este gobierno no va a descansar hasta que ninguno de ustedes, cobardes, enmascarados, sean puestos tras las rejas. No vamos a descansar. Ya es momento que estos que viven de extorsionar a la gente, ya es momento que estos que viven de amedrentar a la gente principien a pagar por los crímenes que han cometido. El mandatario reiteró el apoyo a las autoridades, en especial a la Policía Nacional Civil, e indicó que no desamparará a las viudas y huérfanos de agentes caídos en cumplimiento del deber durante su gobierno. Contundente como debe serse en estos casos. ¿Por qué? Porque los grupos de supuestos patrulleros que se han organizado en algunos municipios, en teoría, para la seguridad, algunos se han pervertido en su esencia y en algunos casos, Andy, se han llegado a convertir literalmente en verdadero crimen organizado. Esta grave situación es bastante terrible cuando se atenta, por ejemplo, contra cualquier ciudadano guatemalteco, pero en este caso es todavía preocupante un poco más porque el atentado fue en contra de las fuerzas de seguridad y uno se pregunta, entonces, ¿qué puede esperar la población civil? Hay un agravante, ¿verdad? Porque las fuerzas de seguridad tienen la función particular y principal definitivamente de garantizar la seguridad de todos los habitantes del país. Y estos grupos de pseudopatrulleros lo que hicieron fue recibir directamente a los policías a balazos. Ahora, aquí hay mucho que investigar, porque evidentemente esto no fue una cuestión casual. Ellos sabían que iban a pasar aquí estos investigadores, los estaban esperando, los emboscaron, los sorprendieron y bueno, ahí tenemos el resultado tan trágico, ¿no? Mira, al final yo creo que la investigación debe apresurarse y debe hacerse de una forma bastante intensa, Julio, para poder de esta forma determinar quién o quiénes, porque no diría quién. Creo que aquí sí, va un poco varios. más organizado, definitivamente. Sí. Hicieron esto y le quitaron la vida entonces a este agente de la Policía Nacional Civil. Recordemos que también 2 más resultaron heridos, uno con lesiones que no ameritaban entonces un tipo de emergencia, pero fue atendido, y otro que también se encuentra en condiciones ya complicadas, está hospitalizado, y que por lo tanto también se tienen que hacer responsables las personas que cometieron esta situación, porque llamémoslo como es un acto vandálico. Definitivamente sí, un acto vandálico, y si le ponemos nombre y apellido ya dentro de nuestra legislación penal, esto es simple y sencillamente un asesinato. El simple y sencillamente es solo un decir, porque cuesta la vida de un subinspector de la PNC. Me llama la atención que el presidente Alejandro Yamatei pidió, por la presencia de los fiscales del Ministerio Público, que se les castigue con la máxima dureza que se puede dar. Sabes que en los casos de asesinato, según el artículo 18 de la Constitución y el artículo 43 de nuestro Código Penal, es uno de los casos en los cuales puedes imponer la pena capital, es decir, la pena de muerte. Pero todos sabemos en este caso que la pena de muerte está vigente, es decir, ahí está, pero no la podemos aplicar, no es positiva, como se dice en derecho, y que hay una obligación dada por la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo número 4, numeral 4.6, ahí lo busca usted en casa, por favor, donde dice que todo condenado a la pena de muerte, que sería la pena máxima en este caso, se le debe conmutar por la pena inmediatamente inferior. ¿Cuál es en Guatemala? 50 años. Bueno, pues concretamente eso es lo que pidió el presidente Alejandro Yamatei, traduciéndolo.
Imagínate, realmente es necesario que se pueda impartir justicia Así y que es. obviamente estos casos no queden impunes, porque estamos hablando entonces de los encargados de resguardarnos y que obviamente si esto queda en la impunidad, entonces, ¿qué mensaje se le va a trasladar a la población? Indicar entonces que cualquier muerte puede quedar impune, no es así. Porque si este tipo de muertes no se da ese mensaje claro que no se va a permitir que se cometa ese tipo de vejámenes, también es un respaldo para la población porque a la larga te sientes como amparado. Y sientes exactamente que la justicia se está haciendo pronta y cumplida. Antes de que nos des unos datos que serán por demás interesantes para el análisis, con lo que acabas de decir me llama la atención algo. Pues la pronta reacción de la policía permitió la captura de 8 sujetos. Uno de ellos, inclusive, como lo mencionó el presidente Yamatei, en su celular tenía hasta la foto del subinspector. Terrible. Más información. Este es un ejemplo claro de la anomia por parte del Estado. Esto significa la ausencia del Estado precisamente en materia de seguridad, que hace proliferar a estos grupos del crimen organizado. El presidente, en su calidad de ciudadano, puede pedir al Ministerio Público y al organismo judicial que se haga justicia. Y es evidente que la acción policial del Ministerio Público y el Ministerio Público también será la investigación y averiguar entonces de la verdad para poder sancionar como corresponda a los autores de este crimen, Julio. Y hablando un poco acerca de estos autores, porque hay entonces las sospechas, encapuchados, personas que dicen patrullar, exactamente, estar al cuidado, que no sabemos al final quiénes son. Y hablamos hace ya un tiempo acerca de este tipo de grupos, Julio, que como también personas que están alejadas a los propósitos de poder organizarse como vecinos, también se infiltran para poder cometer algún tipo de delitos. Ese es un gran problema, porque estos grupos probablemente en algún momento hayan nacido con una buena intención, pero después es evidente que se han pervertido y mira hasta dónde han llegado. Ahora, yo no estoy en contra de la organización vecinal, al contrario, eso es muy bueno en el tema de seguridad, pero debe tener sus controles. ¿Qué controles? Bueno, primero están los COCODES, ¿verdad? Por ejemplo, y tiene que ser del conocimiento de las municipalidades de los distintos municipios, pero también es muy importante el hecho de que se pueda tener otro tipo de control coordinando con la PNC. Y es que eso debería ser, recordemos que como ciudadanos el organizarnos no significa que vamos a ejercer la función de un policía, no, estamos en apoyo porque obviamente no tenemos ni las capacidades, tampoco deberíamos de tener el armamento porque también sabemos que hay grupos organizados de vecinos, no estamos diciendo todos, pero hay excepciones en las cuales tienen hasta armamento de fuerte calibre, te diría, que te preguntas, bueno, ¿cuentan o no cuentan con una licencia de portación? Eso es lo que uno se pregunta, porque tú tienes mucha razón. Es decir, cuando hemos tratado este tema, se ha visto que portan armas ya como fusiles de asalto. Y eso no es permisible, no es permitido por la ley de armas y municiones para el uso de un ciudadano común. Pero también tú te preguntas, bueno, supongamos que consiguieron esa situación. Entonces, ¿cómo? También tú te vas a preguntar, ¿dónde lo adquirieron? En el mercado negro. Y si lo adquirieron en el mercado negro y de una manera ilegal, entonces son grupos que van a funcionar de forma ilegal. Exacto. Y han llegado a tanta ilegalidad que ahora están quitándole la vida a las personas, incluyendo a los policías. Bueno, finalizamos este análisis, ahora vamos a conocer otras noticias. Hoy ONU Mujeres, en conjunto con México y Francia, lanzaron una campaña que busca la defensa y la igualdad de los derechos de las mujeres. Generación Igualdad, por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. Esta es la campaña lanzada por ONU Mujeres en conjunto con las embajadas de Francia y México en el marco del Día Internacional de la Mujer y de la conmemoración del 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que estableció una hoja de ruta a nivel internacional para eliminar las barreras que impiden la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos. Se llevará a cabo el Foro Generación de Igualdad con el objetivo de renovar la voluntad política y la colaboración intersectorial para garantizar los derechos de las mujeres y niñas. Una comitiva de Guatemala participará. Entonces de eso se trata. Esta campaña va a generar coaliciones para la acción y que sean medibles a un plazo de 5 años. Con eso también queremos acelerar la implementación de la Agenda 2030, el objetivo 5 sobre igualdad de género, que tiene que ver con la participación en la política, con los salarios igualitarios, con las horas de trabajo que las mujeres dedican al cuidado, que en la mayoría de los países es el doble que la de los hombres.
El embajador de Francia acreditado en Guatemala explicó que su país ha defendido los derechos de las mujeres en diferentes foros a nivel internacional. Además, que se ha decidido dedicar varios proyectos para el empoderamiento de la mujer. La defensa de los derechos de las mujeres forma parte de la diplomacia y de la acción exterior de Francia en todo el mundo. Es un tema que defendemos en todos los foros internacionales, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, y hemos decidido, por ejemplo, dedicar el 50% de los proyectos de la Agencia Francesa de Desarrollo en todo el mundo a temas que integran la defensa de los derechos de la mujer o el tema del empoderamiento. El Foro Generación de Igualdad establecerá acciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres y niñas. Algo que me parece genial y lo vamos a analizar es que hay una propuesta para derogar el decreto que le da vida a las comisiones de postulación, Sandy. Es un tema interesante que debemos analizar, Julio, pero después de la pausa. Bueno, está bien, me parece. No cambie, somos... El Congreso de la República presentó una iniciativa de ley transitoria que busca derogar el decreto 19-2009, que es la ley de comisiones de postulación, para agilizar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. La iniciativa presentada este jueves por parte del tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, es para crear una vía de elección de magistrados a las Cortes del país, luego que la Corte de Constitucionalidad dejará en suspenso dicho proceso. La propuesta de esta iniciativa es crear una ley transitoria de comisiones de postulación y derogar la ley de comisiones de postulación decreto 19-2009. La ley de comisiones de postulación, entre otras, o las propias comisiones, requieren de importantes cambios. Esto para garantizar la transparencia, pero sobre todo la excelencia profesional de quienes alcancen tan importantes cargos. Con esta iniciativa, nosotros como bancada viva pretendemos iniciar el camino a la transformación, tomando en consideración la enorme responsabilidad tanto de la Corte de Constitucionalidad de resolver esta crisis en el más corto plazo y también del Congreso de la República para buscar las soluciones a la problemática que se presenta. Esta iniciativa es un llamado para que iniciemos el debate, un debate serio, profundo, pero responsable sobre estos temas. La iniciativa también propone la participación de 6 ciudadanos representantes de distintos sectores, siendo estos las organizaciones sociales de mujeres, también la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, gremios empresariales y pueblos indígenas, para que tengan voz dentro de la comisión de postulación más no voto. En el caso del Congreso de la República deberá realizar una revisión de la normativa aplicable a la integración de las comisiones de postulación en un plazo de 6 meses a partir de la vigencia del decreto de ser aprobado. A ver, una de las premisas fundamentales para la elección de jueces y magistrados debería de ser, fíjese usted, tú también, Sandy, la de privilegiar lo que se denomina la carrera judicial. Lo mejor sería entonces continuar con este proceso y terminarlo. Luego hacer los cambios a la Constitución y también a las leyes ordinarias para el próximo proceso. Es evidente que en Guatemala el sistema de comisiones de postulación falló porque sufre de injerencia externa, de tráfico de influencias y al final de cuentas lo que tenemos con esto es un sistema de justicia colapsado, sistema de justicia que al menos en jueces, quiero decir en magistrados de sala y magistrados de sala de apelaciones, debió haber cambiado desde el 13 de octubre pasado y esta es la fecha ya en marzo en que no se sabe ni qué va a pasar. Así es, Julio. Y mira, yo me pregunto, si se elimina esta ley que crea las comisiones de postulación, ¿cómo va a ser la elección entonces? Mira, en otras partes del mundo, del primer mundo, de hecho un poquito más avanzado que nosotros en los temas jurídicos, hay varios sistemas. Por ejemplo, primero, normalmente son los parlamentos o los congresos los que escogen y al final de cuentas está bien, ¿no? Porque es que en el Congreso de la República, sea lo que sea, pero es el órgano político, el corazón político del país porque es donde están los representantes de las personas que fueron a votar. Entonces,
Otro sistema que se utiliza, por ejemplo, y que es muy exitoso, es que normalmente entonces al elegirlos así, también los jueces y magistrados, que aparte son controlados anualmente en cuanto a sus resoluciones, tienen nombramientos vitalicios y pues tú vas asegurando realmente una verdadera carrera judicial. Pero claro, es que también da miedo pensar aquí en Guatemala. Vamos a tener, por ejemplo, jueces o magistrados vitalicios con algunas situaciones y casos que han habido. Habría que preguntarse eso, ¿no? Efectivamente, pero entonces también se debería de establecer el modelo, porque en este momento, si no estoy mal, Sí. es entonces por medio de las comisiones de postulación. Así es. Pero cuando se elimina, nos quedamos en el limbo, porque entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Crear una nueva ley para establecer cuál sería el proceso de elección? ¿O qué pasaría en este punto? Porque no se puede eliminar algo y dejarlo... Sí. Eliminan las comisiones de postulación que evidentemente han sido absolutamente infuncionales. Yo me animo a pensar cuando veo las imágenes de los comisionados que hasta ellos están ya fastidiados de las reuniones que están teniendo desde hace como 6, 7 meses atrás y que al final de cuentas todo esto termina siendo nulo cuando pues se dan resoluciones judiciales que retrotraen estos procesos. Pero yo creo que también es importante que podamos analizar otro tema en esta situación. Dice esta nueva propuesta, eliminemos las comisiones de postulación, pero metamos a tanques de pensamiento, metamos a Iglesia Católica Evangélica, metamos a estos grupos. Ya cuando metes a las iglesias yo creo que ahí ya no está bien. Porque la iglesia es respetable para el tema, obviamente, de las creencias religiosas de cada quien, pero no para el tema político. Y entonces ahí creo yo que habría que también repensar un poquito esta situación de esta nueva propuesta. Definitivamente, y sobre todo entonces, si se quiere agilizar el proceso de elección de los magistrados, tardaría un poco, ¿no crees? Porque obviamente... Se volvería igual de engorroso. Exactamente, hay que hacer el análisis, hacer la propuesta, luego pasarla al Congreso, no sabemos si todos los diputados piensan lo mismo, qué tanto apoyo podría recibir, y a la larga entonces estamos en la misma espera. Es correcto, volveríamos a caer en lo mismo. Yo creo que la versión más simple es la que tú nos vas a explicar precisamente con estos datos que vienen, donde insisto, tal vez solo como sugerencia, o pudiera ser el mismo Congreso, Sandy, sin complicarnos tanto, porque al final de cuentas es una doble selección, la que tú ya bien mencionaste, de las comisiones de postulación, que depuran, llamémosle así, todo el listado de postulantes, y después ya el Congreso, que es quien finalmente termina eligiendo. Por supuesto, así que vamos a entrar de lleno con este modelo que podría funcionar. Estamos mencionándolo entonces, pero obviamente ya los expertos o los sectores diversos tendrán alguna opción o alguna recomendación, porque podríamos tomar entonces ese modelo que se hace en otros países, donde precisamente posteriormente la Corte Suprema de Justicia junto al Consejo de la Carrera Judicial elegirían a los magistrados de las salas de apelaciones, por ejemplo. Y además aquellos abogados liberales que nunca han ejercido una judicatura deberían tomar también un curso de 6 meses en la Escuela de Estudios Judiciales previo a optar a participar como candidato. Son algunas de las opciones que tenemos entonces para que sea el Congreso también que elija a los magistrados, como ya lo apuntabas tú, Julio, para que de esta manera pues pueda agilizarse, porque sabemos que ya van 2 procesos que se van haciendo, es decir, 2 tipos de elecciones, 2 listados que se han tenido. ¿Y cuántas veces más lo vamos a hacer? Porque en este momento está nuevamente que tienen que regresar al inicio. Punto, exactamente, al punto inicial, entonces, pero no sabemos y no hay claridad de que esta sea la última. No hay ninguna certeza. No sabemos si la tercera es la vencida y aquí va a aplicar. O no aplica en comisiones de postulación, evidentemente porque ya ha dado muestras en procesos anteriores, pero sobre todo en este, que las comisiones de postulación han sido totalmente un fracaso, han sido totalmente un colapso y que tenemos que variar este modelo. A mí me gusta parte de lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué? Porque hay que privilegiar la carrera judicial con aquellas personas que han sido jueces o que han sido magistrados, que su desempeño ha sido bueno, que la evaluación ha sido buena, para que ellos puedan continuar o ir subiendo en la escala judicial. Pero también tienen derecho aquellos abogados que en su vida han estado trabajando en una judicatura. Lo único que como no tienen la experiencia de ser jueces, previo a ellos sí se les tiene que exigir que tengan un curso, ahí está la Escuela de Estudios Judiciales, porque si no, pues van a aprender ahí en esos altos cargos y tampoco eso sería lo mejor. Exactamente. Sin duda, opciones hay. La pregunta es, ¿hay tiempo? ¿Hay consensos? No lo sé, se ha vuelto un tema muy escabroso. Por supuesto. Yo te digo algo, ya prácticamente para finalizar, llama mucho la atención, pero es preocupante, aunque no nos queremos dar cuenta, pues el sistema de justicia, sobre todo en el tema del organismo judicial, está completamente colapsado y no es
por culpa de él, es por culpa de las fallidas comisiones de postulación. Bueno, esto es lo que ha pasado entonces, seguimos a la espera, ya está la propuesta para poder eliminar la ley de las comisiones de postulación, pero sobre todo entonces buscar la forma de que se pueda llevar a cabo la elección. No sabemos cuál va a ser la postura del resto de diputados, si van a apoyar este proyecto o qué van a proponer. Lo que sí es cierto es que ya esperamos mucho y creo que ese tema se tiene que resolver ya. Esperaríamos eso, pero a ver qué pasa. Te pregunto algo, ¿te gusta la economía? Sí, vamos a la pausa. Antes de la pausa, mostrarles... El envío de remesas familiares de guatemaltecos que viven en el extranjero crecieron un 19.1% en relación al mismo periodo del 2019. El Banco de Guatemala registró un ingreso de $1.642 millones en los primeros 2 meses del año. Según estimaciones de las autoridades monetarias, las remesas tendrán un crecimiento del 11% para este año y podrían superar los $11.600 millones en total. El Ministerio de Economía, el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria lanzaron la herramienta de consulta electrónica de vehículos en garantías. A través del portal de la SAT, los contribuyentes podrán informarse sobre el estado legal de un vehículo previo a su compra. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para este 5 de marzo es de 7 quetzales con 67 centavos por cada dólar. Banco Mundial para contar con recursos ante una eventual epidemia en nuestro país. El préstamo por $200 millones cuenta con una opción de desembolso diferido ante catástrofes como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y huracanes o emergencias de salud como brotes de enfermedades contagiosas. Que cabalmente es un préstamo que solo se va a utilizar en caso de calamidad pública. ¿Por qué? Porque si ahorita nosotros entramos en un tema de coronavirus, necesitamos los recursos para poder responder. Ese préstamo ya está en gestión en el Congreso, esperamos se apruebe ahora, porque lógicamente lo último que nosotros necesitamos es entrar a esta pandemia virtual. Asimismo, autoridades de finanzas detallaron que hasta el momento no se registra un impacto en la economía nacional por el coronavirus. Lo que vimos fue un tema muy general, hemos visto las acciones que está tomando el doctor Yamatei en términos de ser cautelosos, en términos de las mascarillas, en términos de lavarse las manos, o sea, ciertos temas que parecieran muy básicos y muy sencillos, pero los tenemos que hacer. Repito, ayer en Junta Monetaria, pues simplemente vimos los números, diría macros, y aún no tenemos nosotros, diríamos, efectos significativos en el crecimiento y en la economía del país. En otra información, con la finalidad de abordar las necesidades de las mujeres guatemaltecas de poder incrementar sus medios de vida mediante los negocios, empresarialidad y empleo, fue anunciada este jueves la Coalición Nacional en el Empoderamiento de las Mujeres, la cual contará, escuche usted, con un presupuesto de 400 millones de quetzales. Pero si quiere saber más, véalo en este momento en A la Medida. Los 3 poderes del Estado, sector privado, ONU Mujeres y sociedad civil anunciaron el lanzamiento de la Coalición Nacional para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, la cual tiene como finalidad la generación de oportunidades para este sector de la población del país en los negocios y el empleo, además de la educación técnica para el empleo y el desarrollo de un sistema integral de cuidado para los niños y niñas. Los créditos de INTECAP son 100 millones que va a otorgar INTECAP, más 300 millones que el crédito hipotecario nacional estará poniendo a disposición, es decir, estaríamos más o menos atendiendo alrededor de 400 millones de quetzales para poder en 20 especialidades dar ese proceso de otorgamiento. El ministro de Economía, Antonio Maluf, señaló que es una alianza multisectorial para dar cumplimiento a las acciones contempladas en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo de la Política General de Gobierno. Hemos dado pasos firmes para la generación de prosperidad compartida, la erradicación de la pobreza y contribución al crecimiento y desarrollo económico inclusivo, donde todos los guatemaltecos tengamos la oportunidad de tener acceso a una mejor calidad de vida. Esta coalición que hoy anunciamos se enmarca dentro del pilar 1 del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, PNID, Economía, Competitividad y Prosperidad. Por su parte, Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres en Guatemala, expresó la importancia que tiene el anuncio de la Coalición Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres. Una alianza estratégica del Gobierno de Guatemala con el sector privado, sociedad civil, academia, cooperación internacional y Naciones Unidas para generar acciones
impulsen la autonomía de las mujeres y así contribuyan a potenciar la economía local y nacional. Solo si garantizamos la participación plena de las mujeres en la economía podemos acelerar el progreso, superar los obstáculos y avanzar en la generación de una prosperidad compartida como eje central para el desarrollo integral del país. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyará con asesorías al Ministerio de Desarrollo para implementar políticas de combate a la desnutrición y pobreza en el país. El jefe de la cartera de desarrollo aseguró que el PNUD brindará acompañamiento técnico para desarrollar acciones que podrían convertirse en políticas de Estado, estas que serán enfocadas al combate de la desnutrición y la pobreza. Bueno, ellos nos están dando un acompañamiento técnico, una asesoría en base a las experiencias que han tenido en otros países y sobre todo también son para nosotros una garantía de transparencia en las acciones que se lleven a cabo en el Ministerio. Por su parte, la representante del PNUD en Guatemala aseguró que estas políticas son importantes para países de la región y se debe garantizar su efectividad. Esta firma de este convenio interinstitucional entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo Social es para nosotros un hito importante, dado que Mides ha sido, seguirá siempre un socio estratégico ante el cual estamos en la total y absoluta disposición de acompañar en todo lo que podamos en función de nuestro mandato y del valor agregado que podamos aportar a las prioridades establecidas, como ya mencionaba la viceministra. PNUD está presente en 170 países, siempre trabajando de la mano con los socios, con las distintas instituciones del Estado, en un esfuerzo por erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión. Lo hacemos siempre en el marco de este tipo de alianzas, partiendo y siempre pensando en nuestra contribución a las prioridades nacionales. Los jueces del Tribunal Octavo rechazaron la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de que Pedro Moadi pagara 8 millones de quetzales por el daño provocado al Estado de Guatemala. El expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, fue sentenciado a 30 años de cárcel con 4 meses inconmutables. Según la acusación de la Fiscalía Especial, creó y permitió la sustracción de más de 4 millones de quetzales del Congreso de la República a través de la modalidad de plazas fantasmas. En la audiencia de reparación digna, el abogado de la Procuraduría General de la Nación pidió que Moadi pagara 8 millones de quetzales al Estado por el daño provocado por la sustracción de fondos públicos. El abogado defensor, Juan Alberto Guevara, cuestionó la petición de la PGN al indicar que no estaba pegada a derecho. Indicar los hechos y de forma clara, circunstanciada y precisa por los cuales solicitaba una reparación digna y hace un salto y no describe los hechos y desciende y desarrolla la prueba, o sea que no indica los hechos. Ese es el primer, un requisito que no cumple el demandante, que es el mandatario judicial de la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, ya con los medios de prueba que ofrece, no ofrece ningún medio de prueba de los cuales se desarrolló en el debate oral y público. El pasado lunes 2 de marzo, los jueces declararon culpable al expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción. Los abogados defensores analizarán la sentencia de 30 años con 4 meses para presentar la impugnación que la ley les permite y así lograr que la misma sea anulada o que se ordene la repetición del juicio. Llegamos al final de esta emisión. Le queremos agradecer por estar pendiente siempre de nuestros análisis y lo invitamos mañana en punto de las 9 de la noche. Así es. Chao. Hasta mañana.